Nunca olvidaré el sonido que hizo el mar aquella noche, imposible de describir, algo que parecía un lamento y un canto al mismo tiempo, una vibración lejana que no venía del viento, ni del agua, sino de algo más profundo, más antiguo, como si la misma costa exhalara un suspiro de advertencia justo antes de que todo comenzara. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Había llegado a Wreck Point tras 12 horas de viaje por carreteras cubiertas de sal y curvas, una aldea diminuta atrapada entre acantilados de granito y un océano que parecía demasiado quieto, una línea de casas de madera erosionadas por el salitre, con ventanas tapiadas o cubiertas por redes viejas, donde nadie parecía tener prisa y todos, absolutamente todos, evitaban mirar hacia el mar al caer la tarde, como si el horizonte ocultara algo que se esforzaban por olvidar, pero que cada noche regresaba con la marea. No era mi primer destino inhóspito, he pasado años siguiendo señales, estudiando patrones de comportamiento en especies, grabando sonidos con el sonar que las universidades rechazaban por absurdos, pero esta vez era distinto, no por el lugar en sí, sino por el silencio que lo rodeaba, un silencio denso que no se rompía ni con el motor de mi camioneta ni con mis saludos educados a los lugareños, quienes apenas murmuraban respuestas y se alejaban, algunos persignándose cuando les preguntaba por las desapariciones recientes. Me alojé en una cabaña que solía pertenecer a un farero retirado, según el anciano que me entregó la llave con manos temblorosas y ojos apagados por el miedo. Si escucha algo por la noche, no lo siga, no abra la puerta, no mire por la ventana, y sobre todo no lo escuche, fue lo único que me dijo antes de dar media vuelta y desaparecer por un sendero que se perdía entre los árboles. Esa misma noche sentí el primer indicio, algo que aún me deja helado al recordarlo, porque no había pasado ni una hora desde que me instalé cuando los perros de una casa cercana comenzaron a aullar como si sintieran una amenaza, y luego se hizo el silencio de nuevo, uno absoluto, seguido por un grito agudo, no humano, ni animal, algo entre ambos, un sonido que duró apenas 3 segundos pero que bastó para que el vello de mi nuca se erizara. Salí con la linterna y seguí el sonido, bajé por un camino de tierra que llevaba a una pequeña cala, y fue allí donde lo vi por primera vez, no a la criatura, sino lo que dejó atrás, el cuerpo de un hombre joven, apenas reconocible, sin camisa, sin brazos y la mandíbula desencajada como si hubiera intentado gritar hasta el último segundo, sus ojos parecían señalar hacia el agua, donde unas ondas aún vibraban como si algo hubiera emergido o se hubiera sumergido justo antes de mi llegada. Avisé a la policía local, si se le puede llamar así a un hombre con uniforme que llegó una hora después sin mostrar sorpresa alguna. Tomó notas sin levantar la vista del cuaderno y me dijo con voz monótona que no era la primera vez que alguien aparecía así, tiburones, tal vez orcas, fue todo lo que se atrevió a decir antes de pedirme, amablemente, que no siguiera husmeando si quería irme de allí con vida, como si aquella tierra no fuera parte de Canadá, sino un territorio ajeno a las reglas del mundo. No me fui, al contrario, me quedé en la playa hasta que la noche cayó por completo, oculto entre unas rocas negras cubiertas de algas resbaladizas, con la grabadora encendida y la linterna apagada, porque algo dentro de mí, no sé si fue instinto, locura o simple obsesión, me decía que aquella noche vería algo que cambiaría mi forma de entender el océano para siempre, y no me equivoqué, porque alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la marea subía y el viento soplaba con un silbido casi humano, escuché el canto. No era música, no eran palabras, pero era un sonido que se deslizaba por los oídos, un eco rítmico que parecía tener un propósito, como si me llamara por mi nombre sin nombrarme, un murmullo que me envolvió por completo y me hizo levantarme sin pensar, caminar sin miedo hacia el borde del agua donde las olas lamían la arena, y fue entonces cuando las vi, sombras. Al principio pensé que era un grupo de focas, o tal vez delfines, pero la forma no coincidía, eran demasiado altas, demasiado erguidas, con extremidades largas y movimientos suaves pero antinaturales, como si flotaran sobre el agua sin hundirse del todo, y entonces una de ellas giró la cabeza, no tenía ojos visibles, solo una mancha oscura donde debería estar la cara, y sin embargo supe que me miraba, que me había visto, que me había elegido. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. No recuerdo haber tomado esa decisión de forma consciente, solo sé que de pronto estaba corriendo, tropezando por la playa, jadeando, con el corazón reventándome en el pecho y la grabadora golpeando mi muslo con cada zancada, mientras detrás de mí el canto se deshacía en una risa espantosa, como si el mar mismo se burlara de mí.
Pasaron 3 días en los que apenas dormí, encerrado en la cabaña mientras revisaba una y otra vez los archivos de sonido captados, ampliando frecuencias, limpiando interferencias, comparando patrones con registros de mamíferos marinos, cefalópodos y criaturas abisales, pero nada coincidía, porque lo que había captado no era un canto de apareamiento ni una señal de ecolocalización, era un patrón articulado, repetitivo, casi como un lenguaje, como si alguien, o algo, intentara comunicarse, engañar, o atraer. Compré una cámara submarina de visión nocturna que funcionaba con baterías independientes, la fijé a una de las boyas cerca de los restos del viejo embarcadero y la dirigí hacia el fondo arenoso, donde las corrientes no eran demasiado fuertes y donde, según los pescadores, las redes desaparecían sin dejar rastro, y para atraer la atención dejé un saco abierto con restos de pescado, que tenían el agua como si fuera una herida. Esa noche no me moví del monitor, observando la pantalla durante horas no ocurrió nada, salvo el vaivén de las partículas y algunos peces pequeños, hasta que, a las 3:14, algo cruzó la imagen deslizándose, una sombra vertical, erguida, con un movimiento ondulante que no correspondía a ningún animal marino conocido, y luego apareció otra forma, más cercana, una figura humanoide de al menos 2 metros, con extremidades largas y delgadas que se curvaban en ángulos imposibles, piel grisácea y sin escamas, más parecida a una medusa densa que a un pez o anfibio, y en el rostro no había ojos, solo una abertura oblicua que se abría desde la mandíbula hasta casi la frente, una fosa dentada que se dividía en 2 mandíbulas internas que se contrajeron y expandieron. Me alejé del monitor al instante, sintiendo náuseas, como si aquello hubiera invadido no solo mi cámara sino mi mente, como si hubiera cruzado un umbral invisible y ahora supiera demasiado. No podía irme, no sin pruebas, no sin registrar todo lo posible, así que hablé con el Roy, el único pescador que aún salía al mar al amanecer, un tipo corpulento con manos como anclas, que al principio se negó rotundamente, pero acabó aceptando llevarme mar adentro a cambio de dinero en efectivo y una botella de whisky que le dejé sobre la mesa sin decir una palabra. Salimos antes del amanecer, la bruma aún cubría el mar, y en la pequeña embarcación de madera, apenas una lancha reforzada con parches y clavos, monté 2 cámaras térmicas, una a cada lado, y aseguré otra bajo el casco con un soporte magnético, mientras él murmuraba viejas oraciones, sin mirar nunca al horizonte. Durante un rato navegamos sin incidentes, alejándonos más de lo que hubiera querido, hasta un punto donde el fondo caía bruscamente en un abismo cartografiado solo a medias, y fue allí donde sentimos una vibración en el casco, un sonido sordo que nos recorrió los huesos como si algo se deslizara justo debajo, y entonces la cámara comenzó a vibrar, la imagen se distorsionó y luego se congeló, mostrando un fragmento de piel gris, surcada de cicatrices y marcas, justo antes de apagarse por completo. El Roy quiso volver, pero era demasiado tarde, algo golpeó la embarcación desde abajo, levantándola varios centímetros del agua, lanzándome contra la borda y haciéndome perder la linterna, mientras del otro lado escuché un crujido seco, como madera partiéndose y carne desgarrándose, seguido de un grito, uno corto, humano, agudo, lleno de miedo y sorpresa, un grito que fue la última voz del marinero antes de desaparecer. Me arrastré por la cubierta, herido, con la pierna derecha inutilizada, mientras las sombras se arremolinaban a mi alrededor, figuras que surgían del agua y se deslizaban por la superficie como espectros, sin saltar, sin correr, simplemente emergiendo en silencio, rodeando la barca con una inteligencia siniestra, observando, midiendo, como si quisieran ver cómo escapaba, como si estuvieran jugando. Logré encender el motor, el rugido rompió momentáneamente el hechizo, la barca giró torpemente y comencé a alejarme a toda velocidad, mientras detrás de mí las sombras se deshacían en espuma y las aguas volvían a cerrarse. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Llegué a la costa con el casco astillado y el brazo izquierdo dislocado, no recuerdo cómo logré arrastrarme hasta la cabaña, ni cómo cerré la puerta, solo sé que pasé las siguientes horas delirando, con fiebre y miedo. Y entonces, cerca del amanecer, vi el primero, estaba de pie sobre la orilla, a apenas 10 metros de la ventana trasera, no completamente fuera del agua, pero tampoco sumergido, una figura alta, esquelética, con la piel goteando y los brazos colgando como lianas húmedas, su cabeza ladeada en un gesto imposible, observándome en silencio, sin moverse, solo estando allí, como una estatua viva, y cuando parpadeé desapareció. El faro llevaba años inactivo, erosionado por las tormentas y el salitre,
solitario sobre el promontorio, olvidado por todos salvo por la marea, ofrecía su esqueleto de hierro y piedra como último refugio para un hombre que ya no creía en la ciencia, ni en la razón, sino en la supervivencia, en el instinto. Me arrastré hasta allí con el brazo vendado y la pierna cojeando, cargando la grabadora y un par de garrafas de gasolina que tomé del viejo cobertizo junto al muelle, y subí los escalones de caracol, con el sudor resbalando por mi espalda. Cada peldaño me alejaba un poco más del mar, pero también me acercaba al último acto, al lugar donde decidí que, si iba a fallecer, me llevaría alguno de ellos conmigo. En la cima el espacio era suficiente, un círculo estrecho con ventanas rotas por donde entraba el silbido del viento y la amenaza del océano, un lugar desde el cual podía ver venir a las criaturas con tiempo para prepararme, y allí coloqué todo, las garrafas abiertas, un par de bengalas, me envolví la mano con trapos empapados de combustible y fijé la grabadora a un pequeño altavoz conectado a una batería que aún funcionaba, y entonces reproduje la única cosa que sabía que los atraería, su propio canto. El sonido se elevó más suave que la brisa, más profundo que el rugido de las olas, una melodía que solo llamaba, como si dijera estamos aquí, ven con nosotros, únete, y el eco se deslizó por la costa, por los acantilados, por la playa, y no tardaron en responder, porque no lo dudaron, no lo pensaron, simplemente vinieron. Los vi emerger uno a uno desde lo alto, primero desde las sombras de la orilla, luego saliendo del mar como figuras empapadas de noche, caminando en silencio, torpes sobre la arena, pero cada vez más veloces, más decididos, y sus cuerpos brillaban bajo la luna como cadáveres recién lavados, con piel flácida y bocas abiertas, y eran muchos, más de los que podía contar, decenas, tal vez más, y subían, se arrastraban, trepaban como si hubieran estado esperando una señal durante siglos. El primero en alcanzar la base del faro era más grande que los demás, una criatura de al menos 2,5 metros, con la espina dorsal marcada como cuchillas y brazos que terminaban en garras translúcidas, no gritaba, no rugía, simplemente ascendía, paso a paso, como si el tiempo no importara, como si el final ya estuviera escrito, y detrás de él venían otros, más ágiles, más rápidos, más hambrientos, y yo retrocedí hasta el centro de la sala, encendí la bengala y la sostuve. Cuando las primeras siluetas cruzaron el umbral de la linterna, ya sabía que era ahora o nunca, y arrojé la bengala con todas mis fuerzas, vi el fuego nacer en un estallido de luz roja, el aire encenderse y luego cerrarse sobre ellos en una lengua de llamas que rugió como una tormenta, y escuché por fin sus voces, ni cantos, ni murmullos, sino alaridos, gritos de furia y dolor, una sinfonía de odio que se alzó con el humo y las brasas mientras los cuerpos ardían, se retorcían y caían desde la escalera como marionetas rotas. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No sé con cuántos acabé, tal vez una docena, tal vez más, pero cuando el fuego se extinguió y la ceniza cubría el suelo como nieve negra, el silencio regresó, no el silencio natural del mar en calma, sino otro, más pesado, más vivo, como si el océano hubiera contenido el aliento por un instante, y yo también lo hice, porque no sabía si había ganado. Salí al exterior cuando el cielo comenzaba a clarear, aún con el cuerpo temblando y los oídos zumbando, y desde la pasarela superior del faro miré hacia el mar, esperando ver solo agua y niebla, con la esperanza de que todo había terminado, pero entonces los vi, emergiendo del agua como una procesión lenta, silenciosa, interminable, caminando, uno tras otro, alzándose desde las profundidades como una legión paciente, como una colonia despierta, como un ejército que acababa de descubrir que uno de los suyos había sido asesinado, y ahora quería saber quién, cómo y por qué. Eran más de 100 y todos miraban hacia el faro. Hacia mí, hacia el canto. Lo peor de esta historia no fue lo que vi, ni lo que perdí, ni con lo que acabé, sino lo que desperté. Y lo que aún queda por venir. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.